un nuevo video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto es Insanamente. Comenzamos. Chau, chau. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un tema bastante clásico, que ya muchos han hablado de este tema. Y es sobre Hora de Aventuras. Pero más en específico... Hora de Aventuras, trae amigos, Finn el perro, Jake el humano. La verdad es Finn el humano y Jake el perro. Pero bueno, el tema que hoy les traemos de Hora de Aventura es la Guerra de los Champiñones. Algo muy, muy interesante de platicar y de analizar y darnos opinión sobre este tema es que ¿qué diferencias hay entre la realidad y este cuento, esta historia? El tema que está tocando realmente Hora de Aventura, que no es simplemente... No bien tocó porque ya terminó la Bueno, ya. Pero que no es un tema para niños, sino es un tema más profundo, más especial. En específico, la Guerra de Champiñones, que es el origen de cómo se desarrolló. Porque, pues bueno, si nos ponemos a analizar cómo es que un perro puede ser elástico. De hecho, sí tiene su historia, ya la explicaron, que de hecho Jake no es un perro, es un extraterrestre, es una mutación de los genes de un extraterrestre con un perro, que en cierta manera también radica que los perros no hablaban, y debido a esta guerra de champiñones mutaron y evolucionaron a manera de que pudieran hablar. Pero vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué son las guerras de los champiñones? En la historia de Hora de Aventura de U no nos explican directamente qué significa esto, qué es una guerra o a qué se refiere. Pero dentro de todo lo que va sucediendo dentro de la historia de Finn y Jake, nos van dando pequeños easter eggs para que se vaya comprendiendo el por qué sucedió esto, ¿no? Y radica en que el planeta en sí fue habitado por humanos, pero ya ven como todo ser humano y destructivo, podemos asociar que la Guerra de los Champiñones es una guerra mundial basada en guerras nucleares, ¿no? Por eso es el nombre de la Guerra de los Champiñones. Porque al final de cuentas, cuando explota una bomba nuclear hace una nube o una explosión, o su forma es de un champiñón gigante. Ahí tenemos lo que sucede en Hiroshima, en Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, las pruebas que hubo en el desierto de Arizona, de las bombas nucleares que hubo de prueba, que al final de cuentas pues dicen que es secreto, que jamás hubo detonaciones y todo, pero pues obviamente como es una extensión desértica territorial muy grande, pues no lo vamos a ubicar ni encontrar muy rápido. Y tampoco va a haber pruebas físicas, porque la mayoría han sido ocultadas. Pero ya saben, son teorías conspirativas. Ahora que tengo una pregunta, si estamos hablando de Hora de Aventura y vemos todos los personajes, todos, cómo es que Finn, el humano, es el único humano. De hecho, también la historia lo explica. Hay un episodio que dice que sí hay humanos. Sí hay humanos, pero, ojo con el dato, pero estos humanos, que son los últimos remanentes, no están en el continente de U, sino están en una isla artificial custodiada por un gigante. No me acuerdo cómo se llama el episodio, pero sí está. Y dicen que en este caso los humanos no están como nosotros, así, normales, caminando, no. Ellos están en una animación suspendida. Los pocos sobrevivientes de esas guerras están en una isla suspendidos, ¿cómo se dice? Animación, invernación. Están en invernación. Entonces, ¿qué pasa? Finn, al ser un humano, pues es la hija. Por eso el chiste es el fotosíntesis. Fotosíntesis. Finn es el hijo de una de las científicos más importantes que logró
salvar a la humanidad, en este caso, comillas, comillas, porque a todos los humanos remanentes de esta serie los invernaron y están siendo cuidados por robots que están igualmente adaptados con formas humanas. Por eso Vimo. Exactamente. El padre de Vimo es un humano, pero está modificado con maquinaria para sobrevivir y mantenerse más tiempo. Entonces, en cierta manera, la Hora de Aventura no se basa en decir que los humanos desaparecieron y todo lo que existe es una mutación a causa de las guerras de los champiñones. Al contrario, como les comentaba, Finn es el hijo del científico que en ese tiempo, cuando era un bebé, vivía con su papá. ¿Sí conoces a su papá? ¿Sabes quién es su papá? Sí, uno que lo abandonó. Exactamente, que se supone que lo abandonó, pero en la historia te cuentan que no lo abandonó, que se enfrentó contra el gigante porque estaban siendo perseguidos por los mismos humanos, ya saben, clásica de humanos persiguiendo a otros humanos, y se embarcaron y se enfrentaron contra este gigante. Desgraciadamente el gigante le dio un golpe mal y lo hizo perder la cabeza, ¿no? Terminando este personaje en ser un renegado, ser un pirata espacial. Un padre desobligado olvidando a su hijo. Exactamente, y ahí es donde empieza la historia de Finn, que es encontrado por el papá, por el hermano, Papá de Jake. por el papá de Jake, que vivían en una ciudad en pésimas condiciones. En donde tú te pones a pensar, ¿cómo es que unos perros se vuelven exorcistas? Es ahí lo interesante de la historia. Después de la guerra de los champiñones se empiezan a suceder muchas cosas extrañas, se empiezan a ver eventos en las que a lo mejor en ese momento no se conocían como normales, hongos, pero empiezan a salirse y empiezan a ver fantasmas, seres omnipotentes, seres celestiales, seres extraterrestres, seres de todo tipo. Gunther. ¿Sabéis que Gunther es un ser espacial omnipotente? Primigenio. Ay, cálmate. No, es en serio, lo es. Ya sé, pero el primigenio es como los primordiales que salen en Guardianes de la Galaxia. No, pero así se los llaman, primigenios, porque ¿conoces a Gors? El rojo grandotote. Sí, pero no es de Hora de Aventura Gors. Es el de sale en el de Pato Lucas en las Looney Tunes, cuando está así de el hechicero y sus grandes poderes, cuando dice y cuando abre el espacio y todo y devora Gors al ese, le dice gracias Gors. A lo mejor estoy confundiendo los nombres, pero ellos son seres del caos, ¿no? Son los primigenios. Bueno, en la historia te lo ponen como los primigenios, los que son la creación del bien y el mal. Pero bueno, el Lich viene de parte de ellos, pero existen las teorías de que dicen que el Lich en sí es una mutación de los sentimientos humanos con el caos. No, ¿por qué se convierte en un niño? Porque es una mutación, absorbe los sentimientos de un humano, se fusionan y lo convierten y lo hacen que cambie. Por eso es que hay uno de los episodios en los que el mismo Jake se vuelve el Lich, porque es absorbido. Está dura, o sea, como se mencionó en el principio. Como la verdura. También, pero como lo mencionó él, en cierta manera, Hora de Aventura no está solamente dirigida para los niños, sino está dirigida más como para una reflexión. Es como cuando ustedes cuando veíamos antiguamente a los Teletubbies. ¿Y qué tiene que ver los Teletubbies? El sol era un niño, era todo omnipotente y poderoso. ¿What? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo? No, es en serio, ¿qué no te acuerdas de eso? Sí me acuerdo, o sea, pero ¿qué tiene? ¿Cómo? Pues no ves que Gors es uno, que es el rojo, está el verde, está el azul y está Pinky. No, de los celestiales que, bueno, de los espaciales que salen en Hora de Aventura. Ajá. El rojo, que es el casco del rojo,
que es uno de los que estaba en un... de los reyes de Marte. Ajá. Porque el principal era Lincoln. Ajá. Es extraño, pero wow. Ajá. Vienen con los colores. El amarillo es el de los sueños, que es el rosa, que siempre está así, que está con el búho de los cósmico, ¿no? El búho cósmico tomando. Cubo también es otro ser. Es Cubo. Está. O sea, y como Elite llega para intentar destruir a Cubo, para destruir el principio y el origen como si fuera Giratina, o sea, el tiempo y el espacio. Uh-huh. Entonces, todo tiene una fumada de Pokémon y otras cosas más, pero... es que literalmente Hora de Aventura está diseñado para que los niños se entretengan, pero para los que somos más observadores, más entendidos, entendemos qué significaba la guerra de champiñones. Ajá. Y cómo se veía la imagen así de el mundo con un montón de champiñones. Obviamente todo mundo en un sano juicio entenderíamos qué es un champiñón nuclear. Exactamente. Ahora, la dulce princesa era humana. No, también es una mutación. Discúlpame, te tengo que llevarte la contraria. A ver, no me puedes llevar la contraria, por favor, porque la dulce princesa entre más chicle pierde, más niña se vuelve. Y podrías tener a una gemela de la dulce princesa. De hecho, hay una escena en la que los principales protectores de la... Espérame. Analizando, en toda la Hora de Aventura solamente hay 2 humanos que siempre salen. ¿Quiénes son? Es esta, es Finn y la... No es Marceline. No es Marceline, estoy hablando de la otra, la grandotota, la que está ponchada. Bueno, entonces serían 3. A Chihuahua, 3. Sí. Bueno. Sí. Es que salen muy de lo... No, y siempre está así de ¡ay! Yo no le sirve para el cosita. El rey helado. El rey helado, hay parte de la historia que va con lo de la guerra de los champiñones, en la que el rey helado en sí, como lo menciona él, es humano. Y también Marceline era humana hasta que fue dominada por el rey del infierno. No, papá, es el papá es la hija del rey del infierno. Pero ella era humana, porque no era vampiro al inicio. No. También hay otra historia de esto que también lo explica la historia. Que en cierta manera, al ser ella hija de un demonio, tiene la habilidad de poder pelear contra otros seres sobrenaturales. Y en esta historia cuentan el por qué Marceline, al ser un demonio, se convierte también en un vampiro. Porque se enfrentó contra un grupo de vampiros, contra el rey vampiro. ¿Sabes quién es el rey vampiro? No me acuerdo. Es un león. Ah, sí, cierto. Es un león. El león y... Sí, ya me acuerdo. Es un león. Y siempre está acompañado de su fiel amigo y compañero, que es una vaca. Siempre está acompañado de una vaca. Y literalmente, en la final de ese capítulo, incluso el mismo el rey vampiro dice: estoy harto de estar vivo, de ser un vampiro, de vivir todo el tiempo así, por ciclos. Pues que... Además, tengo que acordarme. Y hasta patalea en una nube con agua, quejándose y diciendo: ya no quiero ser un vampiro, ya quiero ser un ser vivo normal, común y corriente, vivir y morir normal. Bueno, ok. Fue una mutación, fue un experimento, fue al sí. El papá de Marceline es un demonio. Vamos. La princesa de caramelo, o sea, la princesa chicle. Ajá. ¿De dónde surgió? No, espérame. La princesa limo, surgió del limo, voy de acuerdo. La princesa tortuga, de una tortuga, las tortugas ninja, o sea, no nos hagamos güey. La princesa salchicha, con sus caballeros salchichita. Pero es un perro salchicha ella. Por eso. ¿De dónde surgió la princesa grumosa? ¿De la liposucción? Con esos grumos sensuales puedes conquistar a tu... ¿Cómo se llama? Su expareja de... Sí, se me fue. Se me fue el nombre también yo.
Ahí que pongan en los comentarios cómo se llamaba la expareja de la princesa Glumosa. Pero ojo con el dato. Aquí vamos a traer un tema bastante complicado, porque como todo el mundo de Hora de Aventura es una conexión de una con otra, ¿sabían que los 4 principales protectores del planeta eran 4 elementos? Ajá, El chicle, el hielo, la babosa, o sea, la princesa... Eran los grandes magos. Los grandes magos. Y... sí, más. Yo dije 3. A ver, el chicle, el mago... El hielo, hielo. No, no era el hielo. Sí. Y era el... Ay, güey. ¿Cuál es el 4? El de la imaginación. No. El primero es el... no me acuerdo cómo se llamaba el mago, pero era un mago que fue el creador de la corona de hielo. Y que Gunther no era un pingüino, sino era un lagarto. Es un lagarto. Uh-huh. El segundo fue un mago hechicero que mandaba dulces de sus manos, como magia. La tercera fue el antecesor de la princesa Babosa. Y el cuarto, ¿quién era? No me acuerdo. El de fuego. Perdón. ¿El de fuego? Sí. Ah, el de la princesa helada, el del reino de fuego. El del reino de fuego, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ellos 4 se suponía que eran los grandes magos y protectores de la humanidad, del planeta, ¿no? Pero, ya ven, como todas las historias, siempre hay luchas de poder y constantes guerras, ¿no? El rey helado de ese tiempo que creó ¿cómo se llama? La corona, pues murió. Y Gunther, el ayudante de ese rey, al querer ser como su maestro, se pone la corona y desgraciadamente, al ser una corona inicial, absorbe todo el conocimiento de Gunther. Entonces, por eso es que en la historia te van diciendo quién es Gunther entre cada evolución. Pero bueno, regresando al tema de la guerra de los champiñones. No es que él haya ganado la corona. Justo cuando llegaba el rojo, el rey de Marte, que todavía no estaba como rey de Marte, para destruir el planeta, en un impacto se creó la corona, robando las gemas de un gran demonio. Esas gemas, que son los ojos, se los pusieron en la corona. Y obviamente el rey que antes era el rey de hielo, que antes tenía el dominio del hielo, sufrió un accidente donde quedó atrapado debajo de unos escombros. Y Gunther le dijo él, dame la corona para poder hacer las cosas. Y Gunther, en su egoísmo, se la colocó y se volvió loco. Y ahí es cuando surge el primer impacto de un champiñón. Pero no fue por un impacto sí. No, fue por... No. Sí, porque después de ahí, Gunther era el que tenía la corona, le sale nariz, se deja de ser un lagarto y se convierte en la imagen de su padre. Maestro. De su padre, porque él lo creó. Pero él le decía, él no quería que le dijera padre, porque pensaba que era uno de sus peores fracasos en creaciones. Bueno. Y después de eso, llega la guerra de los champiñones, desaparece y sale la historia donde Marceline y Simon, actualmente el rey helado, Simon, encuentran la corona. De hecho, Simon, cada vez que usaba la corona, se volvió más loco. No, de hecho, Simon ya la había descubierto. Antes de la guerra de los champiñones, Simon era un arqueólogo. Le gustaba el buscar cosas, tesoros antiguos y descubrir sus secretos. Descubrieron la corona en alguna parte del mundo y él estaba intrigado por saber qué era esa corona. Tanto era su obsesión por saber que al tener su pareja, pues los dos se separan. Simon recae en una depresión.
sucede lo de los champiñones, incluso Simon llega a parar con sus poderes una bomba donde en ese momento conoce a Marceline. Y es donde empieza la historia de Marceline con Simon. Por eso es que Marceline le tiene mucho aprecio a Simon, porque Simon la protegió. La cuidó durante ese tiempo del post. Pero también, o sea, Simon, es el momento de empezar a utilizar la corona y se empezó a volver loco. Ahí es y donde obviamente Marceline sabe que él no debe usar la corona, si no iba a terminar estando loco. ¡Ay, mis princesas! Pero ahí es donde hay un punto clave, que es el punto inicial de la historia de Marceline, que es donde en la última vez que Marceline tiene encuentro con Simon, o sea, estamos hablando de Simon antes del rey helado, es cuando están siendo atacados por mutantes, y es donde nace la princesa Chicle, a causa de la exposición de la radiación con los chicles. Y incluso la misma ¿cómo se llama? La princesa Chicle, ¿se fue el nombre? Pues la princesa Chicle. No, tiene nombre. Se me fue el nombre. Bueno, la princesa Chicle, incluso hay un episodio donde te explica que ella y otro ser como ella están en el mismo castillo donde vive ella, que es su hermano, que todo viene desde ella lo llama la masa inicial, la masa madre, donde nació ella y su hermano. Ella está encargada de cuidar a su hermano, pero a la vez ella tiene mucha inteligencia y mucha capacidad. Bonnie, creo que Marceline la llamaba Bonnie. No sale como princesa Chicle, pero bueno. Pero, entonces, eso es a lo que me refería de los momentos de la guerra de champiñones y la historia de y eso que todavía no llegamos a hablar, en el justo momento en el que Finn surge y crea su historia en Hora de Aventura. Exacto. Cuando quiere ser un gran héroe, con el libro el Inquiridión, que solamente para poderlo abrir es consiguiendo todas las joyas de las princesas. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿cómo encajarías la joya de la princesa Grumosa? De hecho, la princesa Grumosa no tiene gema. ¿Sí? ¿Es estrella? No. ¿O sí? Sí. Yo no lo sabía. Se lo quita y... De hecho, en la última temporada de Hora de Aventura, incluso los mismos reyes, los primeros magos, que vendría siendo Chicle, Fuego, Hielo y Slime, conquistan la misma princesa Grumosa es el catalizador de los 4 elementos. Los puede catalizar y los puede eliminar. De hecho, lo explica la serie, que cuando sucede la mezcolanza de poderes y se desata lo que es el reino de Chicle, el reino de Fuego, el reino de Hielo y el reino de Slime, todos los personajes que estaban en esas zonas donde estaban estos magos se empiezan a convertir en eso. ¿En grumos? No, en lo que son de cada parte. Por ejemplo, si están en el reino de Chicle, todos se vuelven de dulces. Si todos están en la sección de Fuego, todos se vuelven parte del fuego. Monstruos, cosas así. Igual con los de Hielo, igual con los de Slime. Pero la Grumosa queda en medio de todos, como la catalizadora, la que puede controlar a todos los demás. Y lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque cuando la Grumosa recibe todas las gemas de todas las princesas, se vuelve poderosa y empieza a contrarrestar los demás poderes, neutralizándolos y regresando a todo mundo a su estado original. Tengo que verlo. Eso es de la última temporada, cuando Finn tiene que enfrentarse a la guerra contra el Lich. No, contra el Primigenio. Y es cuando aquí aparece la pareja de Simon. Pero la pareja de Simon también es un celestial. No,
La pareja de Simon es una humana normal. Dentro de la historia, pues le decía, en la historia, cuando Simon se obsesiona tanto con la corona, por descubrir qué funciones o qué hace la corona, ella tiene que hacer un viaje, pero tiene que decidir si quedarse con Simon o irse a seguir con sus cosas. Y es cuando ella decide a Simon que se va a ir. Simon cae en depresión y ella se va, pero twist de tuercas, Simon del futuro, siendo el twist, Simon del futuro, después de que lo liberan de la corona, tiene un gran problema. Su corona deja de funcionar. ¿Y qué pasa? La corona le da inmortalidad. Entonces, después de tantos tiempos sin morir, el cuerpo se empieza a descomponer, a deteriorar. Es cuando Simon, en sus últimos minutos, logra invocar un portal hacia el pasado, donde contacta justamente después de que la pareja de Simon lo deja. Él se contacta con ella y le explica el porqué de todos los sucesos. Y es cuando ella, en lugar de aceptarlo, brinca del otro lado y se queda con Simon del futuro. Y Simon del pasado, al ya no encontrarla, es cuando se decepciona y empieza con la locura de la corona. Ahora, aquí viene lo chistoso. Después, ella se pone el gorro del otro mago. Adivina de qué mago estoy hablando. ¿Está loco? Que convierte a Jake en pan. Ah, chinga, no. ¿Sabes de qué estoy? Trae un traje amarillo, gorrita amarilla, que era un marciano. Ah, ya sé quién es, el que todo el mundo odia. Exactamente. No me acuerdo cómo se llama el personaje. No me acuerdo. Pero ese personaje se enfrenta contra la pareja de Simon en el futuro, porque ella sabe que tiene que rescatar a Simon, porque ella sabe la historia de toda la corona y el proceso de la locura. Entonces hace tratos con este personaje y este personaje le sigue la corriente hasta un punto en el que ella logra ese personaje, hasta que en cierto punto ella se queda con el gorro, que es el que le da poder, y ella absorbe Hombre mágico. el hombre mágico. Bueno, entonces aquí hay un dato interesante, que es donde explica la misma pareja de Simon que la magia en sí es locura, que no tiene nada que ver con los objetos, sino con la pura magia. Si un objeto está imbuido con magia y se lo pone o lo usa, la locura de la magia lo invade. Por eso tenemos así como El Cazador de Brujas, otra película muy buena, que los poderes y todo se va generando. O también una película de Extrañas Sombras de Johnny Depp, cuando él se convierte en un en un vampiro. Y no Crepúsculo. No, es que está muy bueno. Está muy bueno cómo se dan sus en la pescadería. Pero véanla, está muy buena. Pero entonces, eso es lo que explica el por qué todos los magos alrededor de todo el tiempo, hasta el punto de donde está la pareja de Simon, explicando esto, dice que en sí la magia es proveniente del caos, de los primigenios, que es el donde viene todo. No estamos hablando de los 7 pecados, de la nueva historia donde sale Lancelot y... No, de los 7 pecados. Y Gawain, y la historia de Arturo y la magia del caos. No. Esto estamos hablando de que en cierta manera... Podríamos hablar de eso, en los capítulos, no es un momento. Más adelante. Entonces, es donde dice ella que si ella logra controlar ese poder para revertirlo, puede salvar a Simon, que es el rey helado. Pero vamos un poquito ya casi a los finales, cuando ella misma quedan atrapados
por el ser supremo del caos. Búscalo, ¿cómo se llama? No, Gors, no me acuerdo, creo que se llama Gors. Pero quedan atrapados dentro del cuerpo de este ser. Ella, Simon y Finn tratan de ver la manera de escapar. Ella sigue buscando la manera de controlar el poder de la magia para revertir la maldad, pero no se puede. Hasta que empiezan a cantar y ya saben, el poder del guión dándole ventaja a los héroes. Le abren un boquete a la panza del malo y sale Simon y Finn, pero se queda ahí adentro. ¿Y qué pasa? Y donde se queda con la mantícora, que es el antiguo vampiro. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que la historia, ella empieza a usar la magia y se fusiona con el malo, llegando a una etapa más grande, donde Simon, pues desgraciadamente otra vez se decepciona, empieza a tener problemas, ya sabes, la típica historia. Pero ya no fuimos. ¿Cómo se llama? Globe. O no, es Golp. Es Golp, la entidad. Entonces, retomando el tema de los guerreros de los champiñones y el por qué se va todo esto en una sopa de locura, es porque está todo basado en que en cierta manera te hace reflexionar cómo es que la capacidad de unos afecta a todos y las consecuencias siguen generando diferentes historias y diferentes situaciones, ¿no? Pero vamos a tener que tomar y ver historias en específico de cómo es que surgió la princesa Chicle, cómo es que el Lich surgió del antiguo héroe, porque fue el antiguo héroe de de Bill. Sí. De hecho, eso es lo que te digo, como es una entidad. Aunque, bueno, paréntesis, Bill terminó siendo un héroe que estaba en una cueva, aislado de todo. Y la historia del Wendigo o del Lich, dependiendo cómo lo veamos, es aquella persona que se pierde en el bosque o en alguna zona montañosa, se aísla y termina en cuevas oscuras donde espíritus demoníacos entran y poseen el cuerpo y se empiezan a autoingerir, o sea, se comen a sí mismos y entran en una locura donde el mismo Wendigo, que son historias de Estados Unidos, del Wendigo, no de Estados Unidos en específico, sino de las historias de los apaches, de los verdaderos residentes de Estados Unidos, que eran los Pieles Rojas, del Lich, que es un espíritu demoníaco, un espíritu del inframundo que posee y que hace lo posible por llamar, está en putrefacción y habla con voz de niño o de seres queridos, aquellos que se perdieron y entren en las cuevas para ingerirlo y destruirlo. De cierta manera, entonces el Lich también es parte de esa destrucción del caos que surgió, pero pues bueno, todo tiene un principio y también tiene un fin, y el mejor fin que podría tener el Lich es cuando es el caracol. Hasta eso no, porque se libera. Sí, pero durante el tiempo, ¿cómo iba a alcanzar las cosas? Sí, está muy fuerte. Y es interesante porque también, aunque si lo vemos en ese aspecto, también el Lich representa toda la ira y lo inmundo que tenemos todos. Podemos retener nuestra ira hacia las cosas que nos afectan, volviéndolo un caracol. Pero como dice, es un proceso lento, pero que va a llegar a un punto en el que se va a liberar. Es como la historia que existía de antiguos de los castigos, donde vas a estar inmortal, estás en uno de los 9 círculos del inframundo, y pues eso enorme solo, y para que no sufras ningún castigo tienes que escapar de un caracol. Si el caracol te llega a alcanzar, tú sufrirás todas las torturas de los 9 círculos del infierno. Eso no me lo sabía. Pero en algún punto te va a alcanzar. Es como la historia de la liebre y la tortuga. Ajá. La liebre corre y descansa y todo, y pasa la tortuga tranquila sin hacer ruido. Te va a alcanzar algún punto, y ese es el rencor y la ira
que existe en todo ser humano. De hecho, en la historia de Hora de Aventura te dicen que en sí el Lich es la conclusión de todos los sentimientos negativos, ¿no? Por eso es que él está enfocado en la destrucción, está enfocado en crear caos, en buscar la muerte en cierta manera. Por eso es que cuando Finn la primera vez que se enfrenta, siente miedo, siente terror, siente frío, porque esa es la referencia hacia lo que es el Lich. Nadie está acostumbrado a pues, tener que enfrentar a muerte algo. Todo el mundo estamos acostumbrados actualmente a debatir o a intentar resolver las cosas con palabras. Pero en el momento que tengas que decidir, como en episodios anteriores de Resident Evil o enfrentamientos con extraterrestres o cosas así en una situación de crisis, ¿qué harías tú para sobrevivir? Exactamente. Todo es un conjunto de circulatorio en el que siempre va a estar uno tras el otro, y es algo inevitable que está en la naturaleza. Ay, cálmate, Thanos. Yo soy inestable. Uy, se me fue la vida. Después, si gustan, podemos hablar de Marvel, un poco de las películas con del coleccionista. El coleccionista. Oh, muy buena. Esta es una muy buena de la historia de Marvel, muy buena. Pero bueno, pues esperemos que les haya gustado este video. Déjenos en los comentarios si tienen algún capítulo que quieran que nosotros veamos y hablemos sobre él, o alguna teoría sobre la misma Hora de Aventura. Lo estaremos leyendo. Él es Eric, yo soy Ricardo, y esto fue Insanamente. Nos vemos. ¡Que chao!